Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Les traigo un update del mercado cripto. Hoy estamos exactamente a jueves 20 de marzo. A ver, hace días, semanas que el mercado viene, si no viene cayendo, viene haciendo absolutamente nada, haciendo movimientos donde nos hace creer que subimos, pero después volvemos a bajar. Y si bajamos, después volvemos a subir. Así que claramente hace un tiempo ya que venimos en una zona eh, de no man's land, como se dice, ¿no? Una zona de mucha indecisión. Lo que podemos ver en el gráfico es que claramente no es una zona de indecisión, sino que estamos en una zona, en unos tiempos de mucha venta, porque podemos ver cómo desde exactamente el 20 de enero el precio de Bitcoin viene bajando, pero no por eso, no por eso significa que vamos a seguir yéndonos para abajo. Hace unos pocos días habíamos tocado este punto de 77.000 e incluso más bajo, 76.000. Llegamos a miedo extremo en el mercado, creo que lo hablé en el video anterior, no recuerdo bien. Y básicamente los momentos de miedo extremo son cuando la gente dice, ya está, esto no vale la pena, me salgo. Y las manos flojas empiezan a vender. ¿Con qué nos estamos encontrando ahora? Con que el precio de Bitcoin está recuperando lentamente, muy lentamente. En ese lentamente hago referencia a lo que mencionaba hace un rato, que en cuanto a que subimos un poquito y volvemos a bajar, subimos, bajamos, como podemos ver acá, si achicamos la vista podemos ver cómo subimos, bajamos fuerte, subimos, bajamos fuerte, subimos y bajamos fuerte. Qué quiere decir todo esto? Todo esto es manipulación, todo esto es parte de un proceso que es largo, eh, pero que en pocas palabras la tendencia sigue fuerte, la tendencia sigue siendo claramente alcista. Eh, Mi propósito del video de hoy es simplemente darles un poco de calma y expresarles paciencia sobre todas las cosas. Paciencia, paciencia, mucha paciencia es lo que se necesita en este juego, por así decirlo. Eh, ¿Por qué? Porque nos hemos sobre entusiasmado con lo que hemos visto en los últimos meses. Y eso deja las manos calientes, nos deja a nosotros con un estado de excitement que después es difícil balancear cuando vemos este tipo de caídas. Entonces hay que mantenerse tranquilo en las buenas y hay que mantenerse tranquilo en las malas. En las muy buenas, tranquilo, y en las muy malas, también tranquilo. No estamos en una situación muy mala. Fíjense que lo que les decía recién, hace unos pocos días llegamos a miedo extremo. Fíjense que el precio solamente había bajado bueno, es un número, ¿no? Un 30% de su máximo histórico. Pero hemos visto otras ocasiones donde hemos estado en miedo extremo, como ha sido este caso, y Bitcoin había bajado precisamente un 77%. O sea, una barbaridad comparado, más del doble de lo que ha sido esta leve caída que, si vemos el big picture, si vemos la gran imagen, no significa nada a comparación de todo lo que hemos estado subiendo este último tiempo. 28% versus, si marcamos el mínimo de acá, hasta acá, 636%. ¿Entienden lo que quiero decir? Incluso si nos vamos más bajo, de acá, más cercano, 5 de agosto, 120%. O sea, todavía estamos en un rango muy positivo, en un precio de Bitcoin que, a mi punto de vista, la zona de los $80.000 es una zona de compra a buen precio, ¿no? Ya si nos asomamos a los 67.000, a los 60.000 es una zona de muy buena compra y más abajo incluso mejor. Eh, no quiero decir que esto vaya a bajar de nuevo hasta los 60.000, no es esa la idea que les quiero compartir, pero ustedes tienen que pensar el precio de Bitcoin en cuanto a rangos. Ok, la zona de 90.000 a 100.000 es una buena zona de compra o es una buena zona de venta. La zona de 60.000 a 70.000 es una buena zona de compra o de venta. Entonces esas son las conclusiones que ustedes tienen que sacar. Eh, y lo que podemos ver en el gráfico, shoot, se me fue. Lo que podemos ver en el gráfico, insisto con esto, es una clara tendencia alcista que aún se mantiene fuerte a pesar de estas caídas que hemos tenido. Algo de noticias fundamentales que hemos estado teniendo, lo mencioné en el video anterior. Nunca en la historia de las criptomonedas se ha dado un contexto tan favorable para el mercado cripto, sobre todo para Bitcoin.
Lo vuelvo a repetir, durante años Bitcoin ha sido una especie de oveja negra, un mal, una moneda utilizada para cuestiones ilegales, para armas, para drogas, para miles de propósitos poco éticos. El día de hoy Bitcoin se ve prácticamente como el nuevo oro digital del mundo. El día de hoy Bitcoin lo apoyan los estados más grandes del mundo y los países más importantes del mundo como China y Estados Unidos tienen una cantidad inmensa de Bitcoin en sus depósitos y en sus ahorros. O sea, a eso me refiero con que estamos en un buen contexto favorable para el mercado cripto. Sumado a los ETFs, sumado a que Trump es un presidente pro cripto, sumado a que cada vez la palabra cripto suena más en el ecosistema, sumado a los simples detalles tales como las aplicaciones, los exchanges cripto son cada vez más descargados, y hoy hablar de cripto es normal versus a lo que era hace 3 o 4 años. Es normal, hay gente que no lo ve bien, hay gente que lo ve bien, pero eso es otra discusión. ¿Es normal? Eso sí se puede asegurar. Ya está normalizado hablar de Bitcoin o de las criptos. Entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta. No ignoremos esa parte de la historia, que es muy importante. Ningún activo se va a valorizar si no recibe atención, y Bitcoin está recibiendo muchísima atención. Pero ¿qué pasa? Estamos acostumbrados a movimientos demasiado fuertes, demasiado alcistas para lo que son las criptos. Entonces hemos sido mal educados, estamos mal acostumbrados prácticamente a un activo que nos trae muy buenos momentos y también nos trae malos momentos. ¿Qué se hace en estos casos? Se tiene paciencia, uno se apega a su estrategia y sigue las cosas de manera normal. Hace unos pocos días, exactamente el día de ayer, hubo una reunión de la Fed donde hubieron noticias muy positivas en cuanto al, al manejo de las tasas de intereses. Se mantuvieron en el mismo nivel donde están ahora. También hay conceptos relacionados a la producción de dinero, que se va a volver a producir dinero, y eso siempre es bueno para los mercados, bueno entre comillas, porque a corto plazo es bueno, a largo plazo es malo, porque la deuda estadounidense sigue creciendo de manera inmensa y en algún momento todo eso se tiene que cubrir. Pero fíjense que todo esto se relaciona mucho a cómo algunos grandes imperios como Estados Unidos están en decadencia, y proyectos o activos financieros como Bitcoin, que no depende de nadie, mucho menos de Estados Unidos, son aquellos activos que a muy largo plazo van a ser los más ganadores en la historia de los activos financieros. Arrasando al dólar, arrasando al SP500, a los stocks, a muchos otros de activos. Aprovecho para hablar un poco de los stocks. Vienen cayendo de forma recontra agresiva. Fíjense lo que es esta bajada que tuvimos hace unos pocos días, 10%, que no es normal, no es normal para el SP500, no es normal ver ese tipo de bajadas. Fíjense en el 2022 que tuvimos un año muy negativo, un año horroroso, tanto para los mercados estadounidenses como para las criptos. En casi un año bajó un 27%, y fíjense que acá en cuestión de 19 de febrero hasta 12 de marzo, en un mes bajó un 10%. Hagan las cuentas ustedes y fíjense la paridad que existe entre ambas estadísticas. Aún a pesar de esta caída, Bitcoin se mantiene fuerte. Fíjense lo que es este gráfico. El gráfico de Bitcoin se mantiene fuerte. El SP500 también podríamos decir que se mantiene fuerte, pero no me sorprendería ver que esto siga cayendo. Es un activo que viene subiendo demasiado y es lógico que tenga una corrección o incluso una fase de consolidación como la que tuvo acá, que duró mucho tiempo. Duró prácticamente enero de 2022 hasta enero de 2023, prácticamente un año. Pero Bitcoin no es lo mismo que el SP500. Cabe mencionar eso. Veamos el dólar. También viene bajando muy fuerte. Se viene moviendo en este rango hizo la MAE que iba a subir, pero volvió a bajar. Y bueno, y otro gráfico que me interesa compartir con ustedes, es el de la dominancia de Bitcoin. Que acá lo que podemos ver es que está
luchando para volver a superar esta zona del 62%. Hace prácticamente, ya van a ser 2 meses dentro de poco, cuando termine marzo, que la dominancia de Bitcoin viene luchando para romper esta resistencia muy fuerte que tiene del 62%. Puede ser que la rompa hacia el alza y luego se vaya de nuevo hacia abajo. Que haga un amague acá y pum, se vaya directamente para abajo. Es raro ver en este tipo de gráfico una consolidación como las que vemos, como las que podemos ver en otros gráficos. Esto es un gráfico semanal. Podríamos decir que quizás esta ha sido una zona de consolidación, pero aún así, fíjense los rangos en los que se mueve, 50% versus 40%, me parecen rangos muy distantes como para decir que es una consolidación. Una consolidación en general se mantiene entre rangos más chicos. Esto me parece demasiado grande. Esto claramente ha sido una zona de sí volatilidad lateral, que es lo mismo que decir consolidación, pero con una consolidación grande. Me explico, dentro de rangos muy amplios. Fíjense que cada movimiento fuerte, que este gráfico representa movimientos mucho más fuertes, como ha sido esta bajada enorme, como ha sido esta subida, que fue progresiva, pero ha sido muy pronunciada. Y así como también podemos ver otra bajada acá, otra subida fuerte. Así como se me fue la cámara. Así como podemos ver una bajada fuerte como la que hemos visto en este caso. Yo sigo esperando que la dominancia de Bitcoin baje. Personalmente estoy muy metido en altcoins y en algún momento van a tener lugar. No todas las altcoins, porque ya hablamos en el video anterior sobre la cantidad enorme de oferta que hay en el mercado de las altcoins y no todas van a subir. Pero al menos las primeras, las top 200 o las top 100 sí van a recibir algo de liquidez y dinero de parte del dinero que entre. Sobre todo la que tenemos que empezar a ver que empieza a subir con fuerza es Ethereum. Que Ethereum, miren lo que Ethereum lamentablemente viene con una muy mala racha. Muy mala racha. Y es, después de Bitcoin, el proyecto más grande que existe en el mercado cripto. Aún así, fíjense que está operando por debajo de los $2.000. El precio de los $2.000 es un precio psicológico fuertísimo. Si Ethereum no supera los $2.000, prácticamente se queda en una zona de estancamiento. Es prácticamente la mitad de su precio, de los bajos y los máximos. Entonces es un punto psicológico de nuevo muy fuerte. No me cabe duda que lo va a recuperar tarde o temprano, pero recién cuando empecemos a ver que Ethereum se recupere nos va a dar la pauta para decir ok, momento de las altcoins. Los dejo con un poco mi estimado, mi estimación, no mi estimado, para lo que es cuando yo considero que podemos ver un máximo histórico de Bitcoin nuevamente. Yo tengo estas fechas que es aprox julio, agosto de este año. Inclusive si se extiende hasta septiembre también podría ser. Podríamos ver algo que se vio en el 2022 también, 2021, que es un double top. Lo que quiere decir es que tenemos dos máximos históricos. Acá llegamos a 68 y acá 64. Prácticamente idénticos, ¿no? Si lo hacemos sencillo, tenemos un top acá y otro top acá. Así que bueno, me parece interesante. Todavía falta mucho para esas fechas, julio, agosto. Hay que ser pacientes. Yo considero que abril y los meses que vienen van a ser positivos. Y aún con Bitcoin llegando de nuevamente a los 130.000 o marcando un nuevo máximo histórico, no quiere decir que instantáneamente tengamos una alt season. Para eso tiene que cambiar mucho este gráfico. Así que sin más que eso, los dejo, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Adiós.